Les estrecho mi saludo, pasa a vosotros, pueden tomar sus lugares, sentarse, ponerse cómodos y disfrutar o seguir disfrutando de las bendiciones que Dios tiene y tuvo para nosotros hasta aquí, sus cuidados, su misericordia, su amor infalible. Este buen Dios que nos permitió estar aquí y que también tiene una recompensa para nosotros en el porvenir, el día de mañana, ese reino al cual anhelamos, al reino al cual apuntamos. Quiero empezar a leer rápidamente, somos muchos los que vamos a pasar, pero voy a tratar de hacerlo lo más llevadero, lo más rápido posible. Génesis capítulo 3. Quiero hablar un poco acerca de esta recompensa, o mejor dicho, de no perder la recompensa que Dios tiene para nosotros, sobre todo en esta etapa de muchos jóvenes que hay muchas tentaciones y muchas formas de perder la recompensa de nuestro Dios. 3, 23, 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrare la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En la historia de la Biblia, en la historia de Génesis, Apocalipsis, hay muchos personajes que perdieron la recompensa que Dios tenía para ellos, que tiene para nosotros, la bendición, el lugar que tenían. Han perdido muchas cosas. Los primeros, claramente, son Adán y Eva. Estaban en el huerto y perdieron la recompensa de esto. Y escuchaba una entrevista a un predicador, y quiero, antes de entrar a esta entrevista o relatarles lo que decía, leer Salmo 103, versículo 8. Nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esas declaraciones de David que nos recuerdan la forma de Dios, la revelación de Dios que le hizo al mismo Moisés. Como siempre digo, la Biblia es un continuo hipervínculo en el cual podemos enlazar distintos versos. Éxodo 34:6 nos dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Similar a lo que nos decía David en el Salmo 103. Y esta entrevista el entrevistador le preguntaba al pastor, le decía: si Dios, porque hacía referencia a este versículo, a estos dos versículos, si Dios es así, ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez su castigo fue tan severo y duradero? El pastor pensó un poco y le dijo: ¿el castigo fue severo? Esta criatura del polvo desafió al eterno Dios, al soberano Dios, después de que Dios le había dicho en Génesis 2:17, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y creemos que el castigo fue severo. En lugar de morir, vivió un día más, y vivió otro día, y fue vestido en gracia de su desnudez. Tuvo consecuencias, sí, de la maldición suministrada durante un bastante tiempo, hasta hoy la padecemos, pero aún así, aún de todo esto, Dios entregó a su Hijo por este pecador o por nosotros, por nuestros pecados. Pero la maldición, incluso peor, vino sobre aquel que sedujo al hombre y a la mujer, cuya cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer, y todavía nos preguntamos si el castigo fue severo para aquellas personas o para Adán y Eva. Esto es lo que sucede por ahí a veces con las iglesias, con nosotros. No sabemos, no comprendemos quién es Dios o quiénes somos nosotros también, débiles, mortales, que en cualquier momento, si nos descuidamos, podemos perder la recompensa, cual pasó con Adán y Eva. Primera de Samuel, capítulo 2, nos dice en el verso 30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No me manifesté, dice Dios claramente, yo a la casa de tu padre. El padre, aquí no se refiere a Aarón, quien fue el primer sacerdote, y que el sacerdocio era dado de forma hereditaria. Elí
descendiente claramente de Aarón, a quien Dios se le había revelado, o se había revelado a Dios también, y así Elí, en el hecho de dar la herencia a sus hijos, falló, y el hecho de cuidar y educar a sus hijos en este mismo camino en el cual iban a heredar. Un poco es lo que Steven nos decía, esto de traspasar de generación en generación la palabra de Dios a los hijos y los hijos a los hijos. Dice este verso entonces: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Dios prometió esta línea sacerdotal entonces, que no se quedaría con Elí, porque, y con sus descendientes, claramente, ahí es donde cortó esto, pero sino que pasó luego a otra línea de descendientes, también de Aarón, y esto se cumplió muchos años después. Se cumplió en la época de Salomón, cuando Abiatar, que también era de la familia de Elí, fue depuesto como sumo sacerdote y fue reemplazado por Sadoc. Primera de Reyes, capítulo 2 también, versículo 27, nos dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová. La palabra de Jehová siempre se cumple, que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Jacob. Bueno, se cumplió la palabra de Jehová, siempre se cumple la palabra de Dios. Dios no quitó el sacerdocio del linaje de Aarón, entendámoslo así, sí quitó de la descendencia de Elí, pero luego volvió a la descendencia de Aarón. O sea, la palabra de Dios se cumple siempre. Adán y Eva perdieron entonces el deleite de estar en el paraíso y la vida sin el castigo, sin el pecado. La sucesión de Elí perdieron el sacerdocio, nada más ni nada menos. Hay una historia de un personaje, de un deportista, quizás la conocen, Erwin Hendy Liddell. Era un maratonista que competía en los Juegos Olímpicos y empezó con los 19 años, en donde obtuvo 5 victorias consecutivas de los 100 metros. Y cuando se anunció los Juegos Olímpicos de París en 1924, Liddell, al descubrir que los prejuegos de esa Olimpiada se corrían en un día de reposo, rehusó hacerlo. Cuando se enteró de eso, tomó la decisión de no participar, por lo menos en ese entrenamiento, antes de ir a los Juegos Olímpicos, ya que estaría traspasando los mandatos de Dios, y sabía que traspasar los mandatos de Dios es perder la recompensa de Dios. Participó de otras competencias previas al juego, y el día de la carrera, en los Juegos Olímpicos de 1924, él rompió récords de los 400 metros, que ni siquiera era su competencia en donde era más hábil. Obviamente también ganó los 100 metros. El día de la salida, narra la historia de Liddell, que un desconocido le deslizó un papel, y en el papel decía Primera de Reyes, la que leí, Primera de Samuel, perdón: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. No hace falta más historias de contarles de Liddell, que rompió los récords, que siguió corriendo, fue siempre victorioso en su vida, por lo menos deportista o deportiva. Hay 2 películas de Liddell, Carros de Fuego o Carrozas de Fuego, de 1981, y también otra que está traducida como En busca de la libertad, que es más nueva, es del 2016, que tratan 2 partes de su vida. Pero volvamos, quería hacer esta colación de esta historia de Liddell porque justamente era lo que leía en Primera de Samuel, sí. Entonces, decía, esto de perder la recompensa, o de pecar contra Dios, o de andar por malos caminos. Un pastor, Miguel Núñez, que conoce Eliezer seguramente, él decía: si Jesús es tu Señor, cuando tú y yo desobedecemos, esto es un desafío abierto a su autoridad. Cada vez que violamos la ley de Dios,
conociéndola, desafiamos la autoridad de Dios. Es decir, es como decir, yo sé que Dios prohíbe esto, pero no me importa. Así que deshonramos el Evangelio de Dios. Si pecamos deliberadamente, Cristo no es nuestro Señor, podemos decir. Así tampoco nuestro Salvador. Esto es lo que decía referente a esto de perder un poco lo que Dios tiene para nosotros. Porque una cosa es pecar, otra cosa es deleitarse en el pecado. Una cosa es errarle, otra cosa es equivocarnos y otra cosa es deleitarnos en la carne. Y esta carne es la que debemos vencer, que nos gobierna muchas veces. Todos sabemos muy bien lo que hacemos y cada día lo que tenemos que hacer. Y hay una lucha constante en nuestra vida de esto. Jeremías nos dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, cada vez que amanece, nosotros podemos decir, cada mañana estrenamos la misericordia de Dios. Esas palabras quería usar. Podemos tener un día entero de victoria, de luchar y ganar contra las tentaciones de la carne, pero al día siguiente debemos hacerlo nuevamente. Cada mañana la misericordia de Dios se renueva y cada mañana estrenamos la misericordia de Dios. Por eso, cada día es esta lucha que tenemos contra el pecado, contra la carne, y esta mira de la recompensa que tenemos de Dios hacia nosotros. No perdamos la recompensa. De lo contrario, vamos a tener una recompensa, pero una recompensa del mal, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Después, deseando heredar la bendición, fue desechada. Miqueas, capítulo 7, versículo 19, nos dice de la siguiente manera, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si leemos estos versos, especialmente el 19, podríamos pensar qué lindo este Dios que agarra nuestra maldad y la sepulta, que echa en lo profundo del mar nuestros pecados, ha pisoteado nuestros errores. Pero podríamos incluso cantar acerca de esto, alegrarnos de estas palabras de Miqueas, pero entendamos este texto de otra manera. Dios agarró nuestros pecados y se los imputó a su Hijo, y sepultó en él nuestros pecados. Este punto, o si lo entendemos así, debíamos ver este versículo de otra manera, conmocionarnos al leer Miqueas 7:19. Jonás, siendo culpable, se tiró a la nave para salvar a los que eran inocentes. Jesús, en cambio, siendo inocente, se tiró al mar de la ira de Dios para salvar a nosotros culpables de nuestros pecados. No perdamos la recompensa que Dios tiene cayendo en tentaciones, en pecados. Dice Isaías, y quiero terminar rápidamente leyendo en el capítulo 53 de Isaías, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta historia de nuestro Salvador, que vino y siendo inocente, cargó con la ira por nuestros pecados, y nos dio una recompensa en la cual debemos apuntar continuamente, y ese es mi mensaje de esta tarde para nosotros, para mí especialmente, no perder la recompensa que Dios tiene para nosotros. Dios pueda bendecir a cada uno de los que se acercaron aquí, de los que no pudieron estar también pueda estar con ellos. Es mi deseo.
Amén.